buenos días a todos. Yo creo que la idea también era lograr un debate, ¿no? y que seguimos a Mariano, ¿no? Me parece que correspondería hablar poco, como para que tengamos un debate y ver qué hacemos en Rosario y en Santa Fe, qué hacemos como GRR, ¿no? Qué ideas aportan ustedes y qué ideas se podrían debatir, cuáles son las necesidades. Hace muchos años que estamos trabajando en la Argentina en estos temas, con fluctuaciones, por supuesto. Yo venía muy seguido aquí cuando la campaña Paren de Fumigar, terminé enfermo, ¿no? Terminé realmente sobre todo tener que operar con chicos discapacitados, o ver la cantidad de chicos discapacitados que hay en la Argentina enferma cualquiera que tenga alguna sensibilidad, ¿no? Pese a lo cual los técnicos y los políticos siguen pidiendo estadísticas y siguen pidiendo pruebas, ¿no? De que el modelo enferma. Realmente no las quieren ver, ¿no? No quieren ver el genocidio que se ha puesto en práctica, ¿no? Pero bueno, motivado por las palabras de Mariano, yo quería decir que en esta lucha en que estamos, que es una guerra, esta es una guerra, vamos a ir desenvolviendo esta idea. Hay que escuchar y apreciar al enemigo, hay que detenerse a ver lo que el enemigo piensa. Y yo siempre hablo de las cosas que dice Gustavo Groboco-Patel, que es uno de los más lúcidos de aquellos que han impulsado este modelo, ¿no? Y justamente a propósito de lo que comentaba Mariano, Groboco-Patel ha dicho que en esta revolución, él usa la palabra revolución, que la izquierda ya no usa. Ellos usan, el concepto de revolución lo usan ellos. Dice que esta es una revolución del conocimiento, y él habla del poder del conocimiento, y el poder del conocimiento se basa en que ahora no es necesario construir las fábricas que teníamos, fábricas con chimeneas. Dice, eso es anacrónico. Las fábricas son las plantas trabajan para nosotros, y en la medida en que yo le modifico el material genético, ellas producen plásticos, comidas, fibras, lo que yo quiero. Fíjense, es muy atractivo el discurso de Groboco-Patel. La fábrica, las plantas son las fábricas, entonces la soja fundamentalmente, y todos estos conflictos que tenemos por las semillas de Monsanto, con la mesa de enlace, con la sociedad rural, con el gobierno que trata de ver cómo controlar los puertos, porque Monsanto amenaza con cobrarse las regalías en el puerto, porque ha hecho una alianza con Cargill para cobrar $15 la tonelada donde cuente su soja intacta, que es una variedad de semillas. Todo esto tiene que ver con este concepto del uso de las tecnologías y de que las nuevas fábricas son las plantas. Bueno, todo esto tiene que ver con un proceso que se llama la globalización. Que yo ayer, en la charla de ayer, opinaba que nació, fundamentalmente hay que tener en cuenta la visita de Nixon con David Rockefeller a China, la entrevista con Mao Zedong, donde se establecen pautas para el futuro del planeta, y donde David Rockefeller establece el primer acuerdo para trasladar fábricas a China, con la esperanza de tener una mano de obra más servil, sin conocimiento de derechos laborales y menos paga. Y los chinos aceptan, en este caso Mao Zedong, y mucho más sus descendientes, ¿no? Yo creo que algunos dicen que a Mao Zedong que a Mao se le fue las cosas de las manos. Es probable, ¿no? Que Mao perdió el control después de haber liquidado con el tiro en la nuca a millares y millares de supuestos burgueses chinos, como lo hicieron, porque fue muy cruenta la revolución china, ¿no? Muy cruenta. Lo que hizo fue conformar un partido que se le llenó de burgueses, que se le transformaron en burgueses. O sea, liquidó la burguesía de afuera y construyó un partido que es peor que la antigua burguesía china, es muchísimo peor.
Y cuando se dio cuenta de eso, lo que hizo fue lanzar la revolución cultural en un vano intento por volver las cosas a su cauce, y se murió dejando a la China en un caos total. Y en medio de todo esto, David Rockefeller, la empresa Cargill, renovando todos los puertos de China. Los puertos de China eran como esos puertos que pinta Quinquela Martín, ¿se acuerdan? Que pinta los obreros cargando las bolsas por la pasarela. Así eran los puertos de China. Los convirtieron, los automatizaron, los convirtieron en grandes emporios granarios, y todo eso lo hizo Cargill con dinero del Banco Mundial, en un país comunista. O sea, no dan puntadas sin hilo y están muy por delante de nosotros, evidentemente. De nosotros no es nada, está por delante de un tipo como Mao Zedong, evidentemente. Todo esto ha sido planificado. Y ahora en la globalización, que es un tema contra el cual esto poco se sabe, Perón luchó mucho a través de su amigo en la Fiat, y a través del capítulo de Roma, y que lamentablemente fue una lucha que tuvo que dejar para hacerse cargo del país en algún momento. Gravísimo error, tanto para él como para todos nosotros y para el mundo, porque tuvo que abandonar una lucha que llevaba contra... No podría haber detenido la globalización, pero ellos estaban deteniendo el peor rostro de la globalización. O sea, estaban atenuando lo que iba a venir y que en Europa ya se veía venir. Y bueno, y ahora tenemos este fenómeno que no es el capitalismo, como dice el común de la izquierda, sino que es un capitalismo global, que es otra cosa. El capitalismo globalizado, la ley de los mercados absolutamente impuesta, y la ley de los mercados globales, y donde la locomotora y la fábrica del mundo es un país comunista. Entonces, esto lógicamente ha cambiado muchas cosas en el plano ideológico, porque ya no podemos decir que es solamente la derecha. Entonces, ahí empiezan las confusiones. Y empiezan el trabajo nuestro como grupo de reflexión rural, desde que nos conformamos, insatisfechos con las herramientas que tenían los grupos sociales y la izquierda para enfrentar lo que se venía, nos vimos obligados a pensar mucho, a reunirnos, a trabajar con Ignacio Delcovis, que después murió en un accidente, que fue un compañero nuestro, muy importante, y a pensar qué estaba pasando, tratar de entender lo que estaba pasando en el mundo, no solamente en Argentina, en Uruguay, que un dirigente de la guerrilla tupamara sea presidente y que todo siga igual o peor, es parte de esta pesadilla. Que tengamos un indio en Bolivia como presidente y que empiece a tener enfrentamientos con las poblaciones indígenas por el Tignis, porque quiere hacer una ruta a través del Parque Nacional Tignis, es parte de la pesadilla. Que tengamos a un García Lineras, que ha sido guerrillero, que es un profesor de marxismo, leninismo, a cargo de la vicepresidencia de Bolivia, y que tengamos cada vez más impuesto un discurso a favor del desarrollo de las fuerzas productivas, que en realidad es a partir del desarrollo del capitalismo, es sorprendente. Y como esto, que tengamos una presidenta como Dilma en Brasil, que se formó en las escuelas de la Europa del Este, que se formó en el Partido Comunista. Y fíjense en lo que es Dilma, fíjense en lo que es el ministro de Deportes, es el jefe del Partido Comunista de Brasil. Fue el que barrió, el que arrasó las barriadas para levantar estadios. Es la gente contra la que se levantan los estudiantes por el boleto estudiantil. Los últimos levantamientos populares de Brasil fueron muy importantes durante el campeonato, porque lo que hicieron fue arrasar poblaciones. Entonces todo esto es parte de una pesadilla que al común nos cuesta mucho comprender. Por eso ahora nosotros estamos insistiendo
y lo hicimos hace poco ante compañeros en España, insistiendo en que el modelo extractivo, el modelo de la sojización compulsiva, el modelo del despoblamiento, de la megaminería, el modelo de agroexportación de commodities transgénicas y de materias primas, este modelo, que tenemos claro que es el modelo que se le ha asignado a América Latina, este modelo tiene un correlato político. Y ese correlato político no es Piñera en Chile, que fracasó. Seguramente no es Macri en la Argentina, que si llega presidente va a durar 6 meses. Ese correlato político lo da el progresismo. Lo da gente como Correa, lo da gente como Pepe Mujica, lo da gente como Evo, lo da gente como los Kirchner en la Argentina. Y ese correlato político incluye mucho discurso sobre derechos humanos, sobre todo del pasado, no del presente. Incluye retomar antiguos sueños, o por lo menos los ropajes de antiguos movimientos populares. Implica mucho asistencialismo, implica la confusión entre trabajo y empleo. El trabajo no se habla más, se habla de empleo, y como no hay empleo hay subsidios, hay ayudas. El asunto es ir liquidando la autoestima de la gente. También implica mucho de un discurso contra España constantemente. Hablar de la conquista fue un genocidio, pero no se habla del genocidio de la soja. Se habla, de lo que se trata es de fragmentar, de dividir. El modelo es feminista, o sea, los hombres son culpables en general. Se habla de una ley de género. Hay una cantera muy grande de ideas constantes que se van replicando en los diferentes partidos, sin que el modelo básico extractivo se modifique en absoluto. O sea, hay un correlato entre la política y el modelo. Y cuesta entenderlo. Cuesta entender que nosotros venimos de una sociedad de los deberes, que nuestros padres y abuelos resolvían las cosas en comunidad o en familia o por mano propia. Y ahora no podemos resolver nada. Ahora no podemos resolver nada sin llamar a la policía. No podemos resolver una situación económica sin pedirle un plan a Alicia Kirchner. Ya no podemos. Nos han quitado el parto de las manos, el parto se ha radicalizado, la salud se ha radicalizado. Es decir, hemos perdido autonomía absolutamente. Es impensable. Las revoluciones que había en la Argentina hoy son impensables, porque la gente tiene por enemigo al vecino. Pero eso ha sido planificado. Y es el modelo que corresponde a la soja. No nos importa lo que comemos comida chatarra. El argentino nunca había comido comida chatarra. Y uno es lo que come, ese es el problema. Y nos han ido acostumbrando a comer comida chatarra, a comer basura. Y ya ahora votamos. Yo lo he visto en lugares de paupérrimos del Gran Buenos Aires, y en la escuela he visto que los chicos tiran la manzana y se quedan con el alfajor. Y el alfajor está hecho con soja y maíz transgénico. Pero bueno, el problema es que nos han acostumbrado ya. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos de esto? Para eso son las reuniones, para eso son los debates. ¿Y cómo comenzamos a decirle a una izquierda que es funcional, que termina siendo funcional, que hay un correlato entre la política y el modelo económico? ¿Por qué digo que es funcional? Porque no solamente en la Argentina, en África, en todas partes las corporaciones necesitan territorios libres, espacios libres para instalar su agricultura de gran escala. Y nos asignan en las ciudades para vivir del asistencialismo y de las prácticas clientelares y para que el narco tenga poder. Entonces es una política, sacarnos del campo y llevarnos a los conurbanos. En los conurbanos uno tiene los punteros, tiene la gente como Delía, es decir, está todo montado para que la gente quede esclava o quede clientela cautiva de la política, del asistencialismo o del narco. Está todo planificado por todas partes, de todo el mundo.
Entonces, frente a esto, la izquierda levanta la bandera del derecho a vivir en la ciudad. Lo hemos hablado, ustedes son tontos, ¿cómo están haciendo el juego a Monsanto? ¿No? Les cuesta entenderlo. ¿Se entiende? Esto lo hemos hablado hace años en una reunión de gente de izquierda, me acuerdo. El asistencialismo no lo inventó Duhalde. La idea se la dio a Barrios de Pie, Tumini, una cantidad de gente de izquierda que dictaban planes para los desocupados. No pedían que los desocupados de la agricultura pudieran volver a tener tierras, no, pedían planes, un subsidio para vivir en la ciudad. Y Duhalde se dio cuenta, era una idea fantástica. La aplicó Duhalde, después la aplicaron los sucesivos gobiernos. Fue tan fuerte hablar de esto que yo me acuerdo de un dirigente de izquierda hablarlo, se puso a llorar y habló y dijo: reconozco que fuimos unos imbéciles, que nosotros le dimos la idea al gobierno, la idea de los planes. También parece que la situación en Argentina es tan catastrófica que estas situaciones dramáticas, donde cada uno hable con el corazón y diga lo que piensa, es importante. Es importante la autocrítica, el reflexionar, porque estamos en una situación caótica, realmente, y reconocerlo y hacer el diagnóstico es lo que nos permite tener el sueño de poder salir, porque si no hacemos el diagnóstico no podemos salir. Empecemos por decir que la situación es muy difícil, que no todo está perdido. Por ejemplo, tenemos entre el instrumental que tenemos para hacer algo, tenemos una encíclica que, más allá de algunas partes dudosas, digamos así, o débiles, para lo que necesitaríamos es fantástica. Lo que vemos es que el país entero, y sobre todo la Iglesia argentina, le ha hecho oídos sordos totales a la encíclica, por algo será. Yo ayer comentaba que un amigo nuestro, un curita joven, que es ayudante en la UCA, es ayudante de la cátedra de Pablo Canciani. Pablo Canciani es el hijo del Canciani del Instituto del Cambio Climático, un viejo sabio de los que quedan de la Argentina de otra época. Esta es una cátedra más de la UCA y el curista es ayudante. Bueno, está presentando la encíclica la próxima semana en su parroquia de ayúdame, agosto. De Citibel. ¿Cómo se va a presentar la encíclica la Iglesia Argentina en Citibel, en una parroquia de barrio? Sí, sorprende, ¿no? Sorprende. Sorprende que se mire para otro lado cuando la encíclica está pensada sobre situaciones como la de la Argentina, evidentemente. Pero bueno, hay como una cerrazón y hay una incapacidad de ver el modelo político que se ha instalado a partir de la soja. A mí me parece que ese tema muchas veces a nosotros nos han cuestionado con cierta razón, porque somos muy polémicos y porque hemos, digamos, enjuiciado a otros compañeros, porque sí, hemos sido duros en la crítica con otros compañeros. Y en cierta medida tenían razón, y yo muchas veces he pensado, ¿y por qué somos así? ¿Y por qué somos así? Y porque ellos ven el modelo extractivo como una cosa aparte de la política y dicen, el gobierno está haciendo lo que puede, o vamos a forzar al gobierno a que cambie las cosas. ¿Vamos a forzar al gobierno si el gobierno es el gobierno del modelo? O sea, ¿por qué nosotros hemos cuestionado? Hoy me preguntaba un compañero, ¿y por qué ustedes cuestionaban a Taller Ecologista de Rosario en el año 2000, 2002, 2004, 2006? Y porque se estaba instalando el modelo de la soja y ellos seguían hablando de la hidrovía. Entonces, o eran tontos o estaban sacando la pelota estaban tirando la pelota afuera. Y cuando uno tiene una cierta experiencia política y te das cuenta que esto pasa sistemáticamente en diferentes lugares del país, si se está instalando el modelo y cada vez que yo quiero hablar del modelo sale un vegano a discutirme que la leche de vaca no es la apropiada para un bebé humano, está bien, yo lo escucho 5 minutos, pero le digo, mira, no es el tema, volvamos al tema. Si no quiere volver al tema, está operando para algún servicio, evidentemente. Y si yo hablo de la soja
porque se está instalando, y yo digo, el modelo tiene 5 millones de hectáreas, tiene 6 millones de hectáreas, tratemos de detenerlo, y me siguen hablando de la hidrovía, y después vengo y tiene 8 millones de hectáreas el modelo, me siguen hablando de la hidrovía, están trabajando para algún servicio, o son muy estúpidos, ¿se entiende? Y esto ha pasado constantemente con muchos grupos, hasta que al final llegamos a una situación que prácticamente es irreversible. Tenemos 24 o 25 millones de hectáreas de transgénicos. El país está entero en las ciudades, un 85% más de la población está en las ciudades. Y los pocos que quedan en el campo, ahora a través de las mesas de diálogo, han logrado, y a través de PERSI, como en el Ministerio de Agricultura, los han logrado meter en un sistema en el cual terminan legitimando el modelo de país, con la promesa de darles 1.500 millones de pesos de presupuesto a la agricultura familiar, los metieron a todos en la bolsa. Ahora además no le dieron el presupuesto, entonces ahora está puteando porque a la agricultura familiar y a la agroecología no les dieron el presupuesto. Bueno, los cagaron, pero dentro del marco, pero bueno, era previsible, también es tonto de parte del gobierno retasear ese dinero a los que están legitimando el modelo, ¿no? Pero bueno, en todo caso es una situación de PERSI, si le dieron el presupuesto o no, pero que están legitimando el modelo de las hojas sin lugar a dudas. Porque Pérsico no es cualquier tipo, es un tipo, él llegó con la contraofensiva montonera, es un tipo de izquierda. ¿Por qué está ahí en el ministerio como segundo o tercer nivel, hablando de los campesinos y de los indígenas y legitimando al ministro de la agrobiotecnología? Está cumpliendo un rol. Yo creo que entonces nosotros no hablamos para él, que está ya del lado del enemigo, pero hablamos para muchos grupos que no alcanzan a ver lo que está pasando. Y para esos grupos lo que tratamos de explicar es que el modelo argentino, y lo explicamos en Europa, que Argentina es un laboratorio donde se reproducen ciertas políticas muy inteligentes, con marcha atrás, con errores, con aciertos para ellos, que muchas de estas políticas se van reproduciendo a lo largo de América Latina, que tienen mucho que ver con las nuevas dependencias a China. China va a ser el nuevo canal bioceánico en Nicaragua, no solamente en la Argentina está entrando con todo. Hoy Venezuela exporta a Estados Unidos tanto petróleo como el que ahora exporta a China. Siempre dijimos que Venezuela económicamente era como una colonia de Estados Unidos, ahora exporta tanto petróleo a China como a Estados Unidos. La irrupción de China en el continente es brutal. La Argentina trabaja para alimentar los cerdos chinos. Y así, esto es lo que más sintetiza el rol de la Argentina hoy, porque lo que más que producimos es soja. Es soja, pero para los cerdos de China, o para hacer aceite de soja en China, que incluso ellos prefieren llevarse el grano, el proto, y hacer el aceite allá para tener su propia mano de obra. Hasta eso retasean, ¿no? Y nos inundan de tecnologías, porque todo lo que llega es chino y es tecnología. Entonces se llevan un 90% de materia prima o de commodity sin valor agregado y nos mandan un 90% de alta tecnología. ¿Es una relación colonial o no? Evidente. Fue la relación que estableció Gran Bretaña con nosotros, ahora la tenemos con China. Y además estamos entrando en un terreno bastante equívoco, sobre todo que tiene que ver con el plano militar, que a mí me parece que es bastante preocupante, ¿no? Lo de la base que se le ha dado a Neuquén y todo eso, porque me encontré con muchos compañeros militantes en Europa que daban por supuesto algún tipo de enfrentamiento bélico colosal en los próximos años entre Estados Unidos y la Unión Europea con China. Es probable que estén equivocados, pero ellos arguían que en 5 o 6 años más China supera a Estados Unidos en todo, incluso en fuerzas militares. Entonces ellos me decían, ¿cuánto más puede esperar Estados Unidos? ¿Estados Unidos da el golpe ahora o perdió? ¿O lanza la guerra en los próximos 3 años, una guerra demoledora, o perdió la primacía? El
planteo es muy cierto y es muy interesante. No sé si Estados Unidos querrá una solución militar o preferirá continuar desgastándose y que lo que le va quedando a Estados Unidos fundamentalmente como industria propia es la industria del armamentismo y la biotecnología. Todo lo demás en Estados Unidos es chino, igual que en Europa. En Europa todo es chino. Lo que va quedando a países como España le queda el turismo. Después, desde el cepillo de dientes a los tornos, todo es chino. A mí ya es gracioso el sombrero de la Guardia Civil, ese sombrero de charol negro, de cuero de los toros españoles, ese sombrero negro que tiene el ala de atrás quebrada, viene de China, ahora es chino. Me llamó también la atención porque estuve con un amigo que vende vírgenes y en España había una tradición milenaria de fábricas que hacen vírgenes, las vírgenes de yeso, la que hay en los altares, vienen de China. Creo que quedan 2 fábricas que están por cerrar en toda España. Por supuesto que las vírgenes, yo las veía y tienen todavía un rasgo. Yo digo, pero acá este rostro no es de María, hay una ceja, una cosa. Y me dice, todavía no, el pintor no le agarró al rostro occidental. Es terrible, ¿no? Y bueno, pero el tema es que no es solamente productos, también hay ideología. O sea, lo que viene de China es un modelo de trabajo asalariado que va presionando a todo el mundo laboral. Por ejemplo, los convenios que se hicieron con la Argentina de inversiones en minería y en otras cuestiones, los chinos se reservan el manejo sindical de esos trabajadores. Entonces ya hubo broncas con Moyano, porque evidentemente que la CGT argentina no va a poder entrar en algunos lugares porque se va a imponer el tipo de trabajo chino, que no reconoce ninguna de las conquistas del siglo XX habidas en el mundo. En China no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay 8 horas, no hay ninguna de las ventajas que consiguió la clase trabajadora argentina, no existen. Y cuando uno piensa que es una gran potencia que va influenciando el mundo del trabajo, entonces lo que viene es un tipo de capitalismo muy asiático, muy salvaje, que yo en un pantallazo lo vi una vez en las fábricas de Jujuy que tiene Milagro Salas. Entramos me acuerdo, entramos como periodistas, haciéndonos los periodistas. Yo en esa época tenía el programa en Radio Nacional, o sea que en cierta medida me cubría diciendo que era de Radio Nacional para que me dejaran entrar. No me habían echado todavía. Y entonces, bueno, era un inmenso salón como de 300 metros de largo, una fábrica, un enorme galpón lleno con cientos y cientos de muchachas trabajando, haciendo ropa, una al lado de la otra, una detrás de la otra, en filas interminables, ¿no? Con una música atronadora, con todas las paredes llenas de Tupac Katari y de Che Guevara y con consignas revolucionarias. Y a las chicas nos enteramos que les pagan con planes. Es fantástico. Y que estaban trabajando para el ministerio de Alicia Kirchner, haciendo ropa, estaban haciendo barbijos, estaban haciendo cantidad de cosas que después el ministerio reparte o vende. ¿Se entiende? Hemos vuelto a los años 30. Y nos aclararon que no, bueno, pero dice ahora, a partir de ahora justamente se está, además del plan, se le está dando una parte de las ganancias. ¿Qué cosa? Le pagan con planes y trabajaban 10 horas, las chicas sobre la máquina, así constantemente, ¿no? Es una cosa de... Y bueno, y uno ve en los barrios de Flores, donde se trabajan las maquilas de los bolivianos y de los coreanos, trabajan igual. Y después duermen debajo duermen en el taller, o tienen un dormitorio aparte, pero duermen ahí, no salen.
comen ahí, duermen ahí. Bueno, este tipo de cosas que viene inspirada de China se va influenciando a todo el mundo, ¿no? Entonces cada vez más uno ve como la dirigencia obrera argentina se va refugiando en una actitud elitista, cerrándose, cada vez tiene menos capacidad de influir, más allá de lo que opinemos de cada uno de los dirigentes, ¿no? Pero no tienen muchas posibilidades de actuar, cada vez tienen menos posibilidades de actuar en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, el panorama es bastante difícil, pero bueno, lo que tenemos es, yo creo que cada vez más conciencia, o sea, poder decir estas cosas, a mí me parece que es muy importante. Si ustedes las comparten, es como para salir contentos de esta reunión. Es decir, si podemos ser 20, 30 en Rosario, es mucho, porque cada uno de ustedes es un líder, y es lo que tenemos que ver después, cada uno en su pueblo, la capacidad de influir que tenemos, y nosotros empezamos a operar con inteligencia y con estrategia. Yo ayer les decía, en cada pueblo uno hace un relevamiento. Bueno, veamos quién es el cura. Como me decía un compañero, hay que comerle la cabeza al cura, pero se la podemos comer, pero sí, es un buen tipo. Hay que convencerlo de que una encíclica, decirle, este es el deber de lo que usted tendría que hacer. ¿Qué pasa con cuántos canales de televisión local tenemos? ¿Tenemos 1 o 2? ¿Cuántas radios tenemos? ¿Hay posibilidad de meterse, de hacer un micro, de hacer una columna en tal programa? Empecemos a operar con inteligencia, no con esfuerzo, sino con el esfuerzo, supeditémoslo a la inteligencia. Es una lucha difícil, pero que la podemos dar, realmente, los podemos joder. Si de hecho, siendo muy pocos, les hemos metido palos en la rueda constantemente. Cuando nosotros empezamos con Radio Nacional, nadie sabía quién era el hombre más rico de la Argentina. Empezamos en todos los programas a hablar de Eduardo Bernstein. Por supuesto que nadie escucha, parece que nadie escucha. Pero al final salieron los carteles con la foto de Eduardo Bernstein, justamente de Fede Cámara, por un conflicto que tuvieron en el DOC, en el supermercado, porque Eduardo Bernstein es el hombre, no solamente el hombre más rico de la Argentina, es miembro del Comité Judío en Nueva York. Y la DAI ha dicho que atacar a alguien de la colectividad implica discriminación, no importa por qué razón sea. Entonces, cuando Fede Cámara tuvo un conflicto con Eduardo Bernstein, que es el dueño de todos los shopping de la Argentina, y lo tuvo por el alquiler de los locales, y le sacaron la foto en un cartel, la DAIA les inició un proceso por discriminación, porque no se puede atacar a un judío, no importa que es una cosa de locos, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, esto es parte del aparato de la situación que tenemos que investigar, y lo estamos haciendo en un país donde la cámpora y donde Carta Abierta sigue diciendo que la oligarquía, sigue hablando de la oligarquía vacuna. Hace 50 años que no existe la oligarquía vacuna, pero ellos dicen que la oligarquía es la mesa de enlace. La mesa de enlace es una broma. O sea, el que dirige la mesa de enlace tiene 2.000 hectáreas. Eduardo Bernstein tiene 1 millón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto, si le damos el micrófono a Biolcati, es tan gorila que todo el mundo le quiere pegar. Pero si lo damos a Eduardo Bernstein, y todo el mundo queda convencido, porque el tipo viene de la Federación Juvenil Comunista, además de ser hoy una especie de rabino de un sector de la iglesia judía. Es como Globo Patel, viene del Partido Comunista también. Entonces el tipo es de una capacidad de seducción tremenda. Yo hace unos meses que escuché decir, en el mundo hay una revolución tecnológica y del pensamiento extraordinaria. Para la Argentina es una nueva oportunidad. En el siglo XVIII se dio la revolución industrial y había 2 países que la podían aprovechar, China e Inglaterra. Y en este momento hay una revolución semejante.
los argentinos tenemos que decidir qué queremos ser, China o Gran Bretaña. Es tremenda la lucidez del tipo. Pero yo no terminé de entender. Yo estaba partiendo para España. Me quedó la idea. Cuando llegué allá empecé a preguntar. Y me entero que las máquinas con las que Gran Bretaña hizo la revolución industrial eran chinas. O sea, los chinos tenían la capacidad de fabricar las máquinas, pero no tenían la mentalidad empresarial para llevar el capitalismo adelante. Esto es lo que tienen ahora. Ahora ya lo tienen, lo incorporaron. De todas maneras, yo digo, si la élite, la dirigencia inglesa, pudo con las máquinas chinas convertir a Gran Bretaña en un imperio capitalista, es porque tuvieron un proyecto. El problema de nuestras dirigencias es que son absolutamente corruptas. Quizás los ingleses también eran corruptos, pero nuestras dirigencias, además de ser corruptos, no tienen ningún proyecto. No tienen proyecto propio. Entonces no tienen ninguna posibilidad de competir ni frente a China ni frente a nadie. No solamente en la nuestra, en España pasa eso. Porque en España uno ve lo del PP, es penoso. Yo estuve justamente cuando saltó que 50 alcaldes estaban procesados, los metían presos y salían en medio del griterío de la gente con las cabezas tapadas. 50 alcaldes. Y es una parte nada más de la corrupción que el PP ha generado en España. Ahora, el sistema global tiene tal capacidad de inteligencia para operar que han armado del PP un partido de jóvenes, un partido jóvenes del PP, es como una rama, como una especie de montoneros del peronismo, ¿no? Es decir, una versión joven y supuestamente prolija para canalizar las expectativas de la gente, que es Ciudadanos. Y del PSOE han armado otro partido joven, que en el fondo uno sabe que es lo mismo, son los hijos de aquellos que es Podemos. Entonces uno suma 2 más 2 y te das cuenta que están jodidos, que va a ser lo mismo. Pero el común de la gente dice, bueno, con Podemos algunas cosas van a cambiar, o con Ciudadanos. En realidad no va a cambiar nada, van a prolijar la cosa nada más. Pero a veces a uno le cuesta hablar todo esto porque dice, bueno, parece que uno tiraba mala onda, porque no creyera en nada, pero es que está tan evidente que te están jodiendo, ¿no? Y que hay alguien que planifica detrás, que estas cosas no nacen solas. Justamente en Barcelona veíamos que está toda la familia Firmenich y algunos de los hijos están en la Cámpora y otros están en Podemos. Yo digo, bueno, es como que es más anécdota que pero no basta. Bueno, Pablo Iglesias viene de la Federación Juvenil Comunista de España y uno lo escucha y está formateado para un pensamiento progresista. Y Echenique es uno de los diputados que tiene Podemos en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo, es eurodiputado, ya ganó ahora, ganó en las anteriores, él se maneja en silla de ruedas, es un científico, y ha justificado públicamente los transgénicos, cosa que a mí me pareció indignante, sobre todo porque él es de origen argentino, es español adoptado, y ha justificado los transgénicos siendo de origen argentino, ¿no? Y es además eurodiputado por Podemos. Bueno, estas situaciones es duro, digamos, el mundo de hoy es un mundo cada vez más difícil, ¿no? Pero hay que extremar la inteligencia. A mí me parece una gran aventura, es una gran aventura poder discernir lo que está pasando y poder esclarecer las mentes y pegarles con muy poco esfuerzo, pegarles donde les duele, porque hay puntos débiles que pueden hacer que se caiga toda esta estantería, ¿no? Yo ayer planteaba esto y también confiando en los compañeros de Rosario, como en otros compañeros, una de nuestras debilidades es que no se visualiza que el progresismo, muchas posturas de izquierda son el correlato político necesario al modelo extractivo, ¿no? Entonces me parece que es un tema que el general tendría que
empezar a abrir un debate con gente como Marisela Evampa, con mucha gente que ha logrado con mucha inteligencia develar cuál es el modelo, ¿no? El modelo megaminería, fracking, soja, eso está bastante claro. ¿Cuál es el modelo? Lo que no terminan de ver es que ese modelo tiene un correlato político funcional e imprescindible, y que no es la derecha. Ese modelo, ese correlato es la izquierda, pero es un correlato de una izquierda que no tiene que no maneja el concepto de revolución, primero. Es una izquierda que cuando joven se formó con los manuales de Marta Harnecker. Yo estaba leyendo, coloqué en el Facebook algunas conferencias de este argentino muy lúcido que trabaja en México, Dussel, y él justamente en un video que coloqué allá se refiere a Marta Harnecker, que era el libro de cabecera, o el manual, o es un manual de marxismo-leninismo, manual de materialismo histórico de Marta Harnecker. Ella es una profesora chilena. Después se casó con un comandante venezolano, se casó primero con un comandante cubano, después se separó, se casó con uno de los hombres de Chávez, y ahora no sé con quién, seguramente su próximo esposo será alguien de Podemos, no sé. Pero bueno, era el manual de cabecera de las organizaciones armadas en la Argentina. Entonces, hay una generación que se formó leyendo eso. Y Dussel decía, yo creo que Marta Harnecker nunca leyó marxismo. Porque en los manuales el concepto dice, uno de los conceptos más brillantes de Marx, que es el de plusvalor, el de la plusvalía, y siempre está. Bueno, todos sabemos lo que es un manual. Es decir, nosotros en el secundario teníamos los manuales que eran... Los manuales es lo peor de un manual, es lo que no te transmite ningún tipo de sabiduría. Bueno, pero de Cuba los manuales llegaban en toneladas, ¿no? Supervisados por los soviéticos, por supuesto. Mal o bien que eso formó a una generación que ahora está en el gobierno. Son los Pepe Mujica, son los García Lineras, son el Bachelet, todos vienen del PC. Entonces, y hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo digo, me parece que el problema es con la modernidad, porque yo entiendo que a Bachelet, a Dilma, a García Lineras les enamora el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero esto es una idea de la modernidad, que viene con el mito del progreso, es un montón de cosas que tenemos que revisar, es una mezcla de política y religión, que tiene que ver con la Revolución Francesa, con la Ilustración. Y entonces, de pronto, como que nosotros somos un laboratorio para lo malo, pero quizás seamos un laboratorio para lo bueno, si somos capaces de empezar a construir estas cosas, estos elementos nuevos. O sea, frente a la sociedad del derecho humanismo, donde todo está regido por los derechos, y el derecho es algo que alguien te da. Los derechos de la burguesía eran derechos que la burguesía le arrancó a la monarquía. Entonces, mis derechos humanos, ¿a quién se los arranco? Yo al Estado. ¿Se entiende? El Estado me torturó, entonces ahora me repara. Entonces yo le hago un juicio y el Estado me da dinero. Mi marido me pega y entonces yo voy y lo denuncio porque tengo derecho a que no me pegue. Pero no se resuelve socialmente. Siempre el Estado es el mediador, y concentra toda la energía. Y yo dependo del Estado, que en definitiva es botín de una tribu. ¿Se entiende? Ahora, la sociedad de la que venimos es una sociedad de derechos, donde las cosas se resolvían en familia, en redes de parentesco, en el barrio. La sociedad tenía autogestión y tenía fuerza por sí misma para resolver las cosas. Ahora ya no tenemos ninguna fuerza. Cualquier cosa que nos pasa, tenemos que llamar al vigilante. No podemos resolver nada solo. No hacemos la casa no la hacemos con los amigos el fin de semana. Como era cuando yo era chico. Y ahora lo veo, los paraguayos que llegan a los barrios periféricos, las casas se les hacen con los amigos. Todos los fines de semana trabajan en familia y trabajan con la gente amiga. Son los argentinos de hace 30 años. O
O sea, es un aire limpio que está llegando al Gran Buenos Aires, la pobre gente que viene expulsada por la soja del Paraguay. Son honestos, tienen un sentido, tienen oficios que los argentinos ya no tenemos, y tienen trabajo comunitario. De la calle se ocupan ellos, no van a golpear la puerta del intendente. Ellos salen con la pala de grupos de vecinos y se arreglan la calle ellos. Es fantástico, uno ve eso y es como una película del canal Volver, ¿no? Y además podés confiar en ellos. Si al lado te ponen una casa boliviana y del otro lado un Paraguay, vivís tranquilo. Y de lo contrario vos sabés que te van a robar la garrafa, la ropa, ¿no? Pero es el producto del asistencialismo. Son 15 años o 20 años de asistencialismo, de que la gente ha sido destruida sistemáticamente. Y ha sido destruida por un sector social que es una especie de dictadura blanda. Uno ve los candidatos, son todos iguales. Todos son urbanos, se formaron en los mismos lugares. Es parte de una clase media alta que gobierna la Argentina con mano de hierro forrada en terciopelo. Y es muy difícil poder decir esto, y es muy difícil poder vehiculizarlo, pero yo creo que esta es la aventura en la que estamos, y realmente cada vez más vemos cómo encontramos otra gente en otros países, en países latinoamericanos se va esbozando una línea de pensamiento crítico. Uno lo ve en Bolivia, en todas partes. En Uruguay hay gente que dice las cosas más terribles del actual presidente, de Tabaré, desde que es de la CIA, aquel agente soviético que ahora de la CIA, bueno, y lo dicen con muchas razones, y lo dicen con un sustento histórico, ¿no? No con esa cosa anti-argentina que siempre tuvo Pepe Mujica, ¿no? Y que tiene Eleuterio Cardoso, ¿no? Eleuterio... Huidobro, sí. Huidobro es un anti-argentino total. Yo hablo mucho de ellos porque yo incluso estuve preso con ellos, compartí cárcel y los conozco, y era muy terrible toda la cosa de la convivencia, digamos. Yo caí preso allá porque en un momento dado había una organización que trataba de unir ambos países, ¿no? Es un sueño, parece absolutamente loco hoy, ¿no? Pero en un momento dado yo vi entrar a muchos estudiantes a la cárcel, me acuerdo de la cárcel de Migueletes, después de una manifestación muy dura de estudiantes con la policía, y me acuerdo siempre de un chico que en la entrada del pabellón le preguntaban nombre, fulano de tal, decía edad, 19 años, nacionalidad, oriental. ¿Cómo oriental? ¿Uruguayo? No, oriental, decía el chico. Y le pegaban, decía, oriental, uruguayo, padre, oriental. Bueno, eso no existe más. Todavía había una memoria, ¿se entiende? Es decir, el procesismo ha barrido por esa memoria. Hoy, digamos, han triunfado los que en esa época, cuando ese chico se dejaba pegar para decir que era oriental, no uruguayo, que no es lo mismo. Porque cuando la Valleja cruza el río con los 33 orientales, le ponen una coma entre argentinos, le agregan una coma orientales, pero él le habla a los argentinos orientales y después le agregan una coma, lo que ha sido la tergiversación histórica, ¿no? Y en ese momento, cuando a este chico le pegaban por decir oriental, en ese mismo momento había sectores como el presidente actual del Uruguay, que decían que Garibaldi, que el Che Guevara era un nuevo Garibaldi. Y Garibaldi, yo ahora que estuve en Italia me enteré, y me parece muy importante contarlo esto, me enteré que Garibaldi fue la vanguardia militar de la conquista del sur de Italia por la corona de Saboya y los piemonteses. Y hablando de esto en una librería en Feltrinelli, que es la más grande librería de Roma, me encontré con un profesor de historia que me dijo, su abuelo, como millones de italianos que emigraron a América, tuvieron que irse por el triunfo de Garibaldi. Dice, Garibaldi fue un pirata en América Latina y fue un pirata aquí. Y sus antecesores se tuvieron que ir porque les quedaba emigrar a América o irse al monte como bandoleros. No había más opciones para el campesino. O sea,
la misma historia. El Estado italiano se consolida sobre la tierra campesina y sobre el dolor campesino, igual que el Estado español. Se calcula que en los últimos siglos el Estado español se apropió de 28 millones de hectáreas de los comunales. Los comunales eran la tierra común, que todavía hay pedacitos por ahí. Es una tierra común donde la gente puede llevar el ganado, pero no se puede quedar a dormir, pero nadie puede vivir. O sea, cada aldea tenía una tierra común, y esta es la revolución de la Alta Edad Media, que impone el comunal, o sea, la tierra común a todos, regida por las asambleas de la aldea, donde nadie puede vivir. La gente puede ir a pasar el invierno con sus rebaños, pero no puede fijar su casa, porque la tierra es de todos, y la tienen que cuidar entre todos. Bueno, el Estado español se basó sobre la expropiación de estas tierras. Felipe II expropió 8 millones de tierras campesinas, y sobre eso consolidó el poder de la corona. Bueno, o sea que esto ha pasado en todas partes, y en Argentina también ha pasado de alguna manera, y estamos dando esta pelea y descubriendo estas cosas junto con la posibilidad de un camino diferente al de la modernidad, que tiene mucho que ver con lo que algunos pensadores hablan sobre la convivencialidad, la convivencialidad, volver a tener una relación humana con los vecinos, con los iguales, con la gente que nos rodea, poder tener, que el poder vuelva a nosotros y que podamos decidir a través de formas de democracia directa. Todo esto es parte de un universo de ideas que venimos desarrollando en paralelo a esta lucha que estamos dando contra el modelo económico, y por lograr que muchos compañeros entiendan que no es que el gobierno ha hecho unas cosas bien y otras mal, sino que este gobierno equívoco, donde está la gente como Feynman o como el otro, ¿cómo se llama? Foster, es lo que necesita el modelo de la soja. Son estos encubridores, estos mentirosos, estos refundadores de la historia, estos que arman simulacros y relatos y constantemente nos llenan de versos, como Josami, como tantos otros que hablan, que Josami inventó esto de que, bueno, de que hacemos que Scioli renuncie y entonces Zanini queda en el poder. Tantas cosas, repitiendo, parodiando las cosas del 73. Y no es un tipo cualquiera, Josami. Es decir, cuando estaba en la guerrilla Che Guevara, el contacto que tenía en la Argentina era Josami. Este Josami que dice semejantes pavadas, y este era el hombre del Che, el pobre Che, ¿no? Así terminamos, claro. Pero hasta el punto tenía expectativas en este hombre, que ahora sale con esta cosa de que Scioli renuncie y después se quede Zanini, digamos, Zanini al poder o Cristina al poder, Scioli, o sea, repitiendo eslóganes, ¿no? Dejó de entender. Pero bueno, creo que no es solamente que dejó de entender, es parte de una funcionalidad. El modelo de la soja necesita todo esto, ¿no? Necesita que María Seoane, que era del PRTR, esté en Radio Nacional y que nos eche a nosotros porque cuestionábamos al gobierno, ¿no? Es parte de... No es que es un error, yo me puedo quejar, yo puedo... De alguna manera fui a la Cámara de Diputados y la acusé ante el Comité de no sé qué de Libertad de Expresión, pero sé que estoy perdiendo el tiempo, porque María Seoane está donde debe estar, y yo, fuera expulsado de la Radio Nacional, también estoy donde debo estar. Pero sepamos que, claro, protestemos, pero no protestemos contra las fumigaciones y todo eso, claro, hagamos lo que podamos, claro, por supuesto, pero no nos creamos, no compremos el verso, ¿no? Es decir, es así, es parte de un genocidio esto, ¿no? Es un acto genocidio, pero tratemos de pararlo como podamos, pero sepamos que tenemos que hacer caer el modelo, que no hay salvaciones personales, y que tenemos que irse creando conciencia en otros, ser cada vez más, y ver cómo armamos algún tipo de salida colectiva entre todos para volver o por lo menos que, aunque no sepamos cómo hacer para salir de esto, que se vuelva a instalar en la cabeza de los argentinos la esperanza de que otro país es posible. O sea,
es una fuerza terrible. Y esto, solamente esta pequeña esperanza, si mucha gente comparte de que otro país es posible, ya está. Yo creo que ya ganamos. Una vez hace muchos años, creo que fue en el año 71, se lo traímos a Lanuse, la dictadura de Lanuse, y entre otros maestros que tuve, me referenciaba con un viejo que se llamaba César Marcos, y yo lo fui a ver después de mucho no verlo, y le comenté le daba mi opinión de lo terrible que era vivir bajo una dictadura del partido militar, ¿no? Y yo le dije, esto se tiene que terminar. Le dije, me estoy harto, le dije, ¿no? Me salió el gesto. Y el viejo me dijo, cuando 1 millón de personas como vos ocupen una mesa y digan, esto tiene que terminar, se terminó. ¿Ya? Esta idea que nos viene de la historia más antigua de España, ¿viste? Donde ellos decían, ellos se emborrachaban, tenían sexo libre, hacían cualquier cosa, pero tenían un grupo de monjas en un lugar enclaustradas, porque, digamos, estaban convencidos, como tantos otros, que los poetas logran modificar algo, que la poesía no pasa en vano, ¿no? Que la pintura no pasa en vano, que la oración de una monja no pasa en vano, que algo cambia. Yo soy un libertino, pero que haya unos monjes ahí, ¿no? Es decir, cuando empecemos a golpear la mesa, se acaba. Lo que pasa es que no golpeamos la mesa, comemos la milanesa de soja en vez de golpear la mesa. Esta es la cosa, pero bueno, ahí estamos. Gracias por escucharme. ¿No? De que el modelo enferma, realmente no las quieren ver, no quieren ver el genocidio que se ha puesto en práctica, ¿no? Pero bueno, motivado por las palabras de Mariano, yo quería decir que en esta lucha en que estamos, que es una guerra, esta es una guerra, vamos a ir desenvolviendo esta idea, hay que escuchar y apreciar al enemigo, hay que detenerse a ver lo que el enemigo piensa. Y yo siempre hablo de las cosas que dice Gustavo Groboco-Patel, que es uno de los más lúcidos de aquellos que han impulsado este modelo, ¿no? Y justamente a propósito de lo que comentaba Mariano, Groboco-Patel ha dicho que en esta revolución, él usa la palabra revolución, que la izquierda ya no usa. Ellos usan, el concepto de revolución lo usan ellos. Dice que esta es una revolución del conocimiento, y él habla del poder del conocimiento, y el poder del conocimiento se basa en que ahora no es necesario construir las fábricas que teníamos, fábricas contemporáneas. Dice, eso es anacrónico. Las fábricas son las plantas trabajan para nosotros, y en la medida en que yo le modifico el material genético, ellas producen plásticos, comidas, fibras, lo que yo quiero. Fíjense, es muy atractivo el discurso de Groboco-Patel. La fábrica, las plantas son las fábricas, entonces la soja fundamentalmente, y todos estos conflictos que tenemos por las semillas de Monsanto, con la mesa de enlace, con la sociedad rural, con el gobierno que trata de ver cómo controlar los puertos, porque Monsanto amenaza con cobrarse las regalías en el puerto, porque ha hecho una alianza con Cargill para cobrar $15 la tonelada donde encuentre su soja intacta, que es una variedad de semillas. Todo esto tiene que ver con este concepto del uso de las tecnologías y de que las nuevas fábricas son las plantas. Bueno, todo esto tiene que ver con un proceso que se llama la globalización. Que yo ayer, en la charla de ayer, opinaba que nació, fundamentalmente hay que tener en cuenta la visita de Nixon con David Rockefeller a China, la entrevista con Mao Zedong, donde se establecen pautas para el futuro del planeta, y donde David Rockefeller establece el primer acuerdo para trasladar fábricas a China con la esperanza de tener una mano de obra más servil
sin conocimiento de derechos laborales y menos pagan. Y los chinos aceptan, en este caso Mao Zedong, y mucho más sus descendientes, ¿no? Yo creo que algunos dicen que a Mao Zedong que a Mao se le fue las cosas de las manos. Es probable, ¿no?, que Mao perdió el control después de haber liquidado con el tiro en la nuca a millares y millares de supuestos burgueses chinos, como lo hicieron, porque fue una lucha que tuvo que dejar para hacerse cargo del país en algún momento. Gravísimo error, tanto para él como para todos nosotros y para el mundo, porque tuvo que abandonar una lucha que llevaba contra, no podría haber detenido la globalización, pero ellos estaban deteniendo el peor rostro de la globalización, o sea, estaban atenuando lo que iba a venir y que en Europa ya se veía venir. Y bueno, y ahora tenemos este fenómeno que no es el capitalismo, como dice el común de la izquierda, sino que es un capitalismo global, que es otra cosa. El capitalismo globalizado, la ley de los mercados absolutamente impuesta, y la ley de los mercados globales, y donde la locomotora y la fábrica del mundo es un país comunista. Entonces, esto lógicamente ha cambiado muchas cosas en el plano ideológico, porque ya no podemos decir que es solamente la derecha. Entonces ahí empiezan las confusiones y empiezan el trabajo nuestro como grupo de reflexión rural, desde que nos conformamos, insatisfechos con las herramientas que tenían los grupos sociales y la izquierda para enfrentar lo que se venía. Nos vimos obligados a pensar mucho, a reunirnos, a trabajar con Ignacio Lercovis, que después murió en un accidente, que fue un compañero nuestro, muy importante, y a pensar qué estaba pasando, tratar de entender lo que estaba pasando. Cruenta la Revolución China, ¿no? Muy cruenta. Lo que hizo fue conformar un partido que se le llenó de burgueses, que se le transformaron en burgueses. O sea, liquidó la burguesía de afuera y construyó un partido que es peor que la antigua burguesía china, es muchísimo peor. Y cuando se dio cuenta de eso, lo que hizo fue lanzar la revolución cultural en un vano intento por volver las cosas a su cauce, y se murió dejando a la China en un caos total. Y en medio de todo esto, David Rockefeller, la empresa Cargill, renovando todos los puertos de China. Los puertos de China eran como esos puertos que pinta Quinquela Martín, ¿se acuerdan? Que pinta los obreros cargando las bolsas por la pasarela. Así eran los puertos de China. Los automatizaron, los convirtieron en grandes emporios granarios, y todo eso lo hizo Cargill con dinero del Banco Mundial, en un país comunista. O sea, no dan puntadas sin hilo y están muy por delante de nosotros, evidentemente. De nosotros no es nada, está por delante de un tipo como Mao Zedong, evidentemente. Todo esto ha sido planificado. Y ahora en la globalización, que es un tema contra el cual esto poco se sabe, Perón luchó mucho a través de su amigo en la Fiat, y a través del capítulo de Roma, y que lamentablemente buenos días a todos. Yo creo que la idea también era lograr un debate, ¿no? y que seguimos a Mariano, ¿no? Me parece que correspondería hablar poco, como para que tengamos un debate y ver qué hacemos en Rosario y en Santa Fe, qué hacemos como GBR, ¿no? Qué ideas aportan,
ustedes y qué ideas se podrían debatir, cuáles son las necesidades. Hace muchos años que estamos trabajando en la Argentina en estos temas, con fluctuaciones, por supuesto. Yo venía muy seguido aquí cuando la campaña Paren de Fumigar, terminé enfermo, ¿no? Terminé realmente sobre todo tener que operar con chicos discapacitados, o ver la cantidad de chicos discapacitados que hay en la Argentina enferma cualquiera que tenga alguna sensibilidad, ¿no? Pese a lo cual los técnicos y los políticos siguen pidiendo estadísticas y siguen pidiendo